Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a estar comentando y reaccionando y analizando algo que no tiene ni pie ni cabeza, que es discutir o querer refutar o querer exponer que la escritura está acompañada. O sea que no es otra cosa que idolatría. Decir que la escritura está acompañada, o sea que hay escritura con los atributos de la escritura, es una completa locura. Es lo mismo que Satanás le propuso a Dios allí en el cielo, en la eternidad pasada, y él dijo, está bien, vos sos Dios, pero yo también soy Dios, como dice en 28.2 de allí de Ezequiel. Él se equiparó, se puso al mismo nivel de Dios. Entonces hubo una lucha donde el arcángel Miguel luchó contra Satanás y sus ángeles, lo cual el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Entonces la pregunta es ¿quién como la escritura? Entonces el señor Santiago Alarcón, que es un oponente, un adversario de Dios, un enemigo de Dios, un anticristo, que se opone a la escritura, porque lo dice la misma palabra de Dios, y esta es la condenación de los hombres, que la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces ahí está todo el punto, el kit de la cuestión de por qué el señor Alarcón rechaza la sola escritura. Y esta es la condenación 3.19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El problema que tiene el señor Alarcón, que no quiere venir a las escrituras, porque no se quiere convertir a Dios, no quiere ser un hijo de Dios, no se quiere salvar. ¿Por qué? Porque tiene que tener un cambio de gobierno, digamos, a donde pasa Dios a dirigir todos sus pasos, pero qué mayor bendición de que Dios dirija nuestros pasos. Por eso Él es anti sola escritura, porque la misma escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y esta es la característica básica con respecto al debate que hay aquí con el señor Pacheco, en el sentido de que no hay nada como la escritura, porque la principal característica de lo escrito, de lo que está en la Biblia, es la inspiración divina. Es algo que viene del cielo. No es la escritura, todo lo que está en la Biblia no es una cáscara vacía, sino que es escritura cuyo contenido, cuyo espíritu es la misma palabra de Dios, es la misma esencia, el mismo espíritu de Dios, porque Jesucristo mismo dijo, mis palabras son vida y son espíritu. O sea que cuando Dios habla no es algo vacío, no es algo hueco, la misma palabra lo dice, mis palabras no volverán vacías, sino que producirán lo que yo quiero que produzca, como dice allí en Isaías 55. Entonces el señor Alarcón, ¿por qué no quiere venir a la escritura? Porque ya lo habíamos hablado en un video anterior con respecto a la estupidez humana, que la persona que tiene esa característica de querer negar la realidad no es otra cosa que un estúpido. Ya lo habíamos dicho que es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y quiere negar la realidad. Entonces es algo, estos debates así no tienen ni pie ni cabeza, solamente es un entretenimiento hasta el día del juicio. No producen nada, solamente confusión. El señor Alarcón es por supuesto que ser estúpido es una decisión, querer ser estúpido es una decisión, o sea, querer meter la cabeza en la arena para no ver la realidad es una decisión. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Negar la verdad, negar ir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean
reprendidas y él tenga que cambiar de rumbo y creer en Dios, en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces todo el problema es un problema de raíz, es un problema interno que tiene la persona ante sola escritura. Pero por otro lado, el señor Pacheco tampoco es sola escritura, porque él apela a concilio, apela a historia, apela a la experiencia, etcétera, como él mismo dice aquí en el debate. Ninguno de los dos, uno esperaba, dice, bueno, los más famosos, son los más famosos, pero por supuesto que no son los mejores. Uno esperaba la pelea, si lo llevamos a un clásico, digamos. A mí me da risa, ¿no? Cuando hacen todas las personas que no ven claramente que tanto Pacheco como Alarcón son la misma cosa. Son como dos hermanos que se pelean. Los dos están en la misma situación de no creer en las escrituras. Por eso Pacheco tiene tantos agujeros en su doctrina. No cree que la salvación no se pierda, o sea, que él cree que la salvación se pierde. Cree en el bautismo de niños, cree en María, Madre de Dios, cree en tantas doctrinas cerradas y él dice que es sola escritura. Pacheco no es sola escritura, Pacheco es escritura más concilios. Es lo mismo que Alarcón. Alarcón es escritura más su magisterio, más todas sus tradiciones, sus catecismos, que hacen una ensalada que es toda la pura idolatría. Entonces el punto acá es la inspiración, y el señor Alarcón es por eso decimos que la persona estúpida no quiere ver la realidad, o sea, tiene la realidad enfrente y no la quiere reconocer. Es como el fanático que cree que su club de fútbol es el club más grande del mundo y es un club más, pero él cree que es el club más grande del mundo, ¿no? Es el fanatismo, porque el fanatismo es una forma también de aferrarse a la idolatría. Entonces el señor Alarcón es un completo idólatra, y no solamente eso, sino que se estupidiza negando la realidad y estupidiza todo a lo que lo escucha. Lo que lo escuchan tienen oportunidad de salir, porque el que lo escucha y lo aplaude a Alarcón ignora las escrituras, porque si la persona que lo aplaude a Alarcón leyera las escrituras y entendiera las escrituras, se daría cuenta que todo lo que dice Alarcón es mentira. El señor Alarcón se refuta. Él mismo ha dicho que los papas los eligen los obispos, que no los elige el Espíritu Santo. Si no los elige el Espíritu Santo, son absolutamente ilegítimos los papas. El papado no existe en las escrituras. Entonces es algo que no es como que hay un boxeador solo, y en realidad no es ni siquiera un boxeador que está peleando contra nadie. Porque el señor Alarcón lo que tiene que hacer es presentar, como dijimos lo del arcángel Miguel, que Miguel significa quién como Dios. O sea, dentro de todo está un poco mejor Pacheco, en el sentido de que él presenta sola escritura más concilio, pero bueno, es algo. A él decirle que es soloísta bíblico lo ofende, porque el soloísta bíblico dicen que son los ignorantes, los brutos, los que hacen locuras en los cultos religiosos. Pero no, nada que ver. Los soloístas bíblicos, que no son otra cosa que los que apelan solamente a las escrituras, que es lo que tiene que ser, lo que eran los profetas, lo que eran los apóstoles. Cristo mismo era soloísta bíblico, se puede decir de alguna manera. Entonces, tanto Pacheco como Alarcón están en el mismo barco, digamos, solamente que se pelean. Al estar en el mismo barco se pelean. Pero acá no hay ninguna discusión. La discusión sería si el señor Alarcón tiene que presentar qué acompaña la escritura, porque él dice definime eso la escritura. Entonces se puede preguntar, ¿la escritura es palabra de Dios? Y te va a decir que sí. Ahora, entonces, si la escritura es palabra de Dios, el que tiene que demostrar que hay otra palabra de Dios es él, no nosotros, porque eso ya está demostrado. Lo creo yo, lo creé, lo creemos los cristianos. Eso es indiscutible, que las escrituras son palabra de Dios. Eso es como decir que el cielo es celeste, no se necesita demostrar. Uno solamente con mirar ya se da cuenta que el cielo es celeste. Entonces, el que tiene que demostrar que existe otra escritura inspirada y con las características y los atributos de la escritura es el señor Alarcón. Por supuesto que no lo demostró en todo el debate.
No lo demostró ni lo va a poder demostrar nunca, porque ¿cuál es lo otro que es infalible? Inspirado, porque si es inspirado es infalible. Él dice que tiene una palabra que no es inspirada, pero que es infalible. Es una completa locura. Todo lo que es de la criatura es falible. La criatura falla de alguna, hasta los ángeles dice que se le encontró necedad. Si el mismo Satanás, dice que era el sello de la perfección allí en la eternidad pasada, que era el ángel más alto, más sublime, más glorioso, y sin embargo falló, pecó, se rebeló con Dios, se creyó otro Dios y se hizo ídolo de sí mismo. Entonces cayó en esta estupidez de negar la realidad que Cristo es el único Dios, digamos, la Trinidad. No creo que se piense que uno es unicitario y toda esa secta, ¿no? Creemos en un ser que es Dios es uno. Jesucristo mismo dijo: bien haces, porque Dios es uno. Oye, oh Israel, Dios es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El ser de Dios está compuesto por tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo aclaro para que no se entienda algo que no es verdad. Entonces, el punto acá es ¿quién como Dios? O sea, es el arcángel Miguel, es la misma lucha cósmica, la misma lucha, la misma guerra eterna desde el principio de los tiempos, donde Satanás discutió con Dios y se le pidió a Satanás pruebas, a lo mismo que se le pide aquí al Arcón. Al Arcón no es otra cosa que un representante de la doctrina diabólica, es decir, que existe otro Dios, otra escritura, otro Dios que tiene, porque su Dios, lo ha dicho una vez, lo dijo Plasencia, que las tradiciones de ellos es palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos tienen otro Dios, aparte de Dios, porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se acabó. El mismo Pablo dijo: si alguno nos enseña otro evangelio diferente al que nosotros les hemos anunciado, sea un ángel del cielo o nosotros mismos, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Que con la muerte de ellos se terminaba era el límite del canon, la medida. Los inspirados. Cuando mueren los inspirados no hay más palabra de Dios. Entonces, vamos a escuchar un poquito, porque aquí está en el minuto 1:23, 1 hora 23 minutos. Y toda esta hora 23 minutos, Santiago Alarcón dio vuelta como aquel que no tiene pruebas. Como aquel que O sea, si usted va a un juicio y acusa a alguien, usted acusa a alguien, pero no tiene pruebas. Y usted empieza a dar vuelta como el señor Alarcón y habla, como es su esencia, estupidez, perdón por la palabra. Con la paciencia que le tuvo Pacheco. Porque hay que tener paciencia para, como dijimos, lo del juez. Hay un juez, pero un juez no le da ni un minuto. Pacheco le dio más de 1 hora y 20 para que diga algo. ¿Por qué? Porque Alarcón no tiene nada y nunca tuvo nada y nunca va a tener nada. Alarcón es un vendedor ambulante de papa, cebolla y tomate. No es nada más que eso. No tiene nada el señor Alarcón. Y acá se puede ver, al margen que no estamos de acuerdo en casi nada con Pacheco tampoco, pero en el sentido de que toda la autoridad está en las escrituras, sí. Lo que pasa es que Pacheco ni ahí. Pacheco cree en los concilios, nosotros no creemos en los concilios, por supuesto. Se puede decir que somos soloístas bíblicos, que solamente creemos en las escrituras y no apelamos. ¿Por qué? Porque el magisterio está en los apóstoles y en los profetas, como lo dice el mismo Pablo allí en 2:20 de Efesios. No hay otra cosa. Si usted le agrega algo más, sea anatema, dijo Pablo. O sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por interpretar como interpretaban los apóstoles y en base a las profecías. Entonces, y a los dichos de Cristo, aunque Cristo nunca le habló a la iglesia, pero podemos tomar para la iglesia algunas enseñanzas de Cristo. Entonces, porque queremos aclarar que Cristo siempre le habló a Israel, su pueblo. ¿No es cierto? Él habló a Israel, él estaba en otro tiempo, en otra era, en otra dispensación, si se puede decir, que era la ley, estaba bajo la ley.
hasta que Él no murió, venció al pecado, la muerte, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Esa era otra dispensación. La salvación era por cumplir la ley. Cristo cumplió la ley por nosotros y nos dio salvación. Entonces, el punto es la inspiración. La inspiración. Y acá lo dice el señor Alarcón, y acá se autodestruye. Pero el señor Alarcón no. Digamos, él dice, los papas los eligen los hombres y él como si nada. Es como decir, yo soy presidente de la Argentina y él anda como si nada. Es una persona que no tiene bien conectados los cablecitos. Es como dijimos, esa es la estupidez humana, donde no quiere ver la realidad. Hay más esperanza en una persona ignorante que en un estúpido. Ya dijimos que muchas de las palabras que son ofensivas ahora en estos tiempos, en un principio no eran ofensivas. Digamos, porque la palabra estúpido viene de no querer ver la realidad, que termina en una tontería, ¿no? En un desarrollo. Si nosotros vamos al desarrollo de la palabra, significa una persona que no quiere ver la realidad, por más que esconda la cabeza y no quiera ver las escrituras, que las escrituras está el testimonio del Dios verdadero, no deja de ser un estúpido. Y hay más esperanza en el ignorante, porque el ignorante ignora, no ha leído, no conoce la doctrina, por eso lo siguen Alarcón, o por eso siguen el catolicismo, o por eso Plasencia y todo lo demás, y Ariza y todo lo aplauden, y ¿cómo es que se llama? Ferreira, todo lo aplauden a Alarcón, porque están en la misma necedad de no querer ver las escrituras. Se hizo una prueba psicológica o social, digamos, donde pusieron varias personas, quizás muchos lo vieron, y todas las personas mirando para un lado. Entonces entra una persona al ascensor, pero esta persona que entra nueva al ascensor está mirando para otro lado. Pero todas las demás personas, póngale que hay 10 personas mirando para la pared. Y todas miran para la pared y miran para la pared. Entonces esta persona nueva que entró está mirando para otro lado. Entonces empieza a observar a las personas por qué miran a la pared. Entonces se queda pensando y piensa y llega a la conclusión de que si todos miran para la pared debe ser porque mirar a la pared es bueno. Y es lo que pasa con todo este asunto. Eso es la estupidez humana. Pensar que porque todos miran a la pared, mirar a la pared es bueno. Entonces es lo que hace el señor Alarcón. Dice, todos los cristianos han creído en esta. Es una mentira, por supuesto, porque hablar que los primeros cristianos llevaban estatua, tenían rosario, andaban con cuellito clerical, todas esas locuras, cargando muñecos, hablando con muñecos, todo eso es cosa de manicomio, cosa de loco eso, cosa de idólatras, no es otra cosa que idolatría. Hablar con un muñeco es idolatría. Entonces el señor Alarcón no quiere salir de eso. Por eso él habla con muñecos, el señor Alarcón, con estampitas, y prende velas, porque no quiere mirar la Biblia. Entonces dice, bueno, el diablo dice, bueno, todavía no miré la Biblia, pero tenéis que hablar con muñecos, tenéis que mirar a los muñecos. Bueno, él prefiere mirar a los muñecos y hablar con muñecos antes de hablar con el Dios verdadero y leer la Biblia. Entonces esto es un poco lo que... El punto es la inspiración. Ese es el punto, la inspiración. Vamos a escuchar un poquito y vamos a ver. Bien, buenísimo. Sí, porque no produce conocimiento nuevo, no es inspirado. Bien, buenísimo. Sí, no es inspirado, pero es infalible. No es inspirado, se están hablando del Papa. O sea que Pacheco lo quiere llevar a Alarcón a que hable del papado y que demuestre que el Papa es infalible, pero como el señor Alarcón ya lo ha dicho 2 años atrás o un tiempo atrás, ha dicho que él nunca iba a debatir ni la Asunción de María, ni el papado. Lo dijo cuando venía de otra esfera, de la esfera que él dice cristiana. Nunca fue cristiano, Alarcón siempre perteneció a una secta o a sectas. Nunca conoció al Dios verdadero. Entonces venía de un círculo, por eso se fue del círculo del cristianismo, se puede decir, o protestantismo, porque nadie lo escuchaba, ni yo ni nadie lo escuchaba. Lo escuchaban aquellas personas que se querían entretener con una persona que hablaba como alguien que prende la radio. Entonces no tiene nada el señor Alarcón, no tiene nada, o sea, no puede demostrar. Es lo mismo que pasó cuando no se puede demostrar algo, lo que hablábamos del juez.
Si usted va a un juicio pero no tiene pruebas, el juez lo va a escuchar 30 segundos y lo van a meter preso. Usted viene y acusa a una persona, le dice, esta persona robó, y dice, muéstreme prueba, tráigame video, audio, testigo. No, no tengo nada, dice. El juez va a mirar para todos lados, vaya más seguridad y dice, mejor llévenselo al manicomio, mejor, antes que a la cárcel. Está enferma la persona, no puede presentar pruebas. Sino que solamente, como dijimos, la palabra estúpido, solamente un estúpido se puede presentar delante de un juez a acusar a alguien sin pruebas. O sea, él acusa y él dice y él asegura que la escritura no está sola, que la escritura está acompañada, que hay otra escritura que tiene los mismos atributos de la palabra de Dios, que es inspirada, que es dicha por la misma boca de Dios, que hay más palabra de Dios. Entonces está bien, la escritura es palabra de Dios, pero ¿dónde está esa otra escritura? El que tiene que demostrar que existe más escritura es Él, no nosotros. Nosotros, si tenemos la Biblia, estamos tranquilos. Es palabra de Dios. Él dice, ¿quién te la dijo? Él dice que la iglesia, pero ¿quién le dio autoridad a la iglesia para que diga que es palabra de Dios? No, la iglesia es consecuencia de la palabra de Dios. La iglesia es consecuencia. ¿Quién es el que dice dónde está el principio y dónde está el fin? El dueño del libro, el autor del libro, que él le comunica al autor del libro hasta donde empieza y hasta donde termina. Lo dijo Pablo, el que enseña otro evangelio sea anatema, ya puso un límite él. Lo dijo Juan, se escribieron todas estas cosas para que ustedes tengan vida en su nombre, como dice en 21, 30 y 31 de Juan. Lo dice Pedro también, que a los cristianos se sometan a la palabra escrita, que era la profecía más segura. O sea que hay un límite, lo dijo el mismo Pedro con respecto a Pablo, que los escritos de Pablo eran de inspiración divina, lo dijo el mismo Pedro. O sea que lo dijo el mismo Señor Jesucristo, Él puso un límite, y Él dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Una vez que se mueren esos ustedes, se terminó la palabra de Dios. Entonces no hay más palabra de Dios y ahí está determinado el canon. ¿Quién lo determinó? Jesucristo. Jesucristo dijo, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Allí está el canon, allí está el límite, allí está la caña, allí está la medida de lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Cuando le pregunta, y el Señor Alarcón, por supuesto que si uno lo analiza, ve que tiene el cerebro de una nuez, porque él se cree muy, muy vivo, es una completa tontería la que dice, las preguntontas, ¿no? Sí, ¿cómo sabéis que tercera de Juan es palabra de Dios? Simplemente porque tercera de Juan refuta el papado y el papado no existe. Pero como él cree que el papado existe, entonces cuestiona todo. El papado no existe. Jesucristo allí en 20:23 dice que Él no vino a dejar puestos. Él no vino a dejar lugares. Él no vino a dejar papas. Lo dice allí en 14:16 también, que el que iba a venir en lugar de Él es el Espíritu Santo, no Pedro. ¿Cómo va a dejar un mortal? ¿Cómo va a dejar un montón de tierra gobernando la iglesia? Son completas locuras. Pero como él cree todo eso, además el señor Alarcón dijo que los papas son elegidos por los hombres. Entonces es un gobierno de hombres, es una institución de hombres, no es de Dios. El catolicismo romano solamente es una maquinaria diabólica que lleva, y es un puente que lleva a las personas al lago de fuego, no es otra cosa. Y el señor Alarcón es responsable por todo esto. Pero como se ha decidido en ser estúpido el hombre, hay que tomarlo, yo ya le expliqué en un video que es una palabra. Hay otras palabras también que se toman acá, en estos tiempos es una ofensa, pero cuando se produjo la palabra, o se creó la palabra, no era ofensivo, sino de que alguien que no quería ver la realidad se le llamaba estúpido, una persona que estaba atolondrada, que estaba aturdida, que estaba confundida. Y eso es una decisión. No querer ver la realidad es una decisión. Y es un mal que aqueja a mucha gente, la estupidez humana, que hace a la gente que no quiera ver la realidad. Si el señor Alarcón no quiere ver que la escritura es palabra de Dios y que no hay más nada fuera de eso, es una persona que ha decidido ser estúpida. Entonces,
la palabra que es seunustos, que es la palabra que se usa para inspirada, creo que es la única palabra que se usa, la única palabra en griego que se usa así en 2 Corintios capítulo 2, versículos 3, 16 y 17, porque dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, si los católicos quieren hacer buenas obras, tienen que apelar a las Escrituras, porque es el único medio inspirado. Porque por supuesto hay un montón de maestros de toda clase. Pero una cosa es que sea inspirado y otra cosa es que sea vacío, que no tenga inspiración de Dios. Entonces, el señor Alarcón dice que los papas son infalibles en cuanto a doctrina sin ser inspirados. Eso es la idolatría. Eso es la idolatría. Eso es lo que dijo Satanás en los cielos. Yo soy infalible, sí. No necesito de ninguna inspiración. O sea que ellos creen que por sí mismos, ellos son la fuente de la verdad. Por eso el señor Alarcón cree en la iglesia, porque cree que la iglesia es la verdad. Una secta no puede ser la verdad. Ni siquiera la iglesia verdadera es la verdad. La iglesia verdadera es columna y baluarte de la verdad. O sea, defiende la verdad. Sostiene la verdad. Levanta la bandera de la verdad, pero no es la verdad. La verdad está en los apóstoles, el verdadero testimonio está en los apóstoles. Entonces, la inspiración, y queríamos tomar este pedacito, de que Alarcón dice que los papas eran infalibles o no fallaban, pero aunque no eran inspirados. O sea, va de acuerdo a lo que él piensa y a lo que él cree, porque dice que los papas lo eligen los hombres. O sea, él cree que el catolicismo romano es una institución de hombres, pero que a la vez Dios les habló o son de Dios. No, la iglesia verdadera son a todos aquellos que creen en el testimonio apostólico, y por medio de creer en ese testimonio apostólico, que creemos en Jesucristo como único y suficiente Salvador, somos justificados, salvados, lavados, sellados, y somos la iglesia de Cristo, nada más. Ahora, todo lo que cree el señor Alarcón está todo inventado por el hombre. Él mismo lo dice, lo eligen los hombres. Y si lo eligen los hombres, no tienen salvación. Entonces él está defendiendo algo que no existe. O sea que el punto es, está bien, la palabra de Dios es palabra de Dios. Pero ¿qué la acompaña? ¿Qué la acompaña? Y eso es lo que tenía, en 2 horas, 3 horas no pudo, y nunca va a demostrar en toda la vida, ni Alarcón, ni Plasencia, ni Ariza, ni nadie va a poder demostrar que hay otra escritura inspirada por Dios, porque lo dice en la misma escritura. La misma escritura habla de que es palabra de Dios. Dice, un libro no se puede testificar a sí mismo. Un libro no habla, los que hablan son los maestros. El punto es que los maestros están dentro del libro y los maestros hablan. Habla Pablo, habla Juan, habla Cristo, habla Dios, habla Moisés, habla los profetas, etc. Ellos hablan. Por eso Jesús le dijo a Abraham, le dijo al rico allí en el Hades, a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Y si los profetas estaban muertos, ¿cómo lo van a ver? Por medio de las Escrituras. Por eso dice, óiganlos a ellos. O sea, los maestros, por eso la palabra de Dios es inspirada y está viva. Por eso dicen 4:12 y 13 que la palabra de Dios de hebreo es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. O sea que la palabra de Dios está viva. ¿Por qué? Porque tiene, lo dijo el mismo Cristo, mis palabras son vida y son espíritu. La palabra de Dios, lo que está en la Biblia, tiene vida. ¿Por qué? Porque tiene espíritu. Es una palabra, es como una botella llena de agua. No está vacía las Escrituras, no está vacía. Ellos dicen que hay otra botella que tiene agua. Lo dijo el mismo señor Ariza. Fuera de la botella no hay agua. Ellos mismos se refutan, pero como la persona ha decidido estupidizarse y no ver la realidad, ellos mismos se refutan. Ellos mismos se autorrefutan. Y Ariza dice, y Ariza mismo dijo que Dios interpreta a sí mismo. Y por supuesto, él mismo lo dice, lo que pasa es que no lo cree. O sea, tiene el conocimiento, pero no lo cree. No quiere ver la realidad. Es como que alguien está en el cielo celeste y no quiere mirar el cielo celeste. Pero le dicen, pero el cielo es celeste. Pero no, el cielo no es celeste. Y se pone lentes negros, digamos,
y dicen, no, el cielo no es celeste. O sea, se niegan a ver la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que la palabra de Dios es inspirada, es la principal característica de la palabra de Dios, que sale de la palabra de Dios. Es la palabra seunustos, como ya dijimos, que es divinamente soplado, que es divinamente hablado por Dios, es inspirado por Dios. Sabemos que teos es Dios y feo es respirar. O sea que es algo que habló Dios. Por eso Pablo ahí habla en contraste a escritos no inspirados. Lo dice allí en Macabeo también, en el versículo, creo, capítulo 45, versículos 38 y 39, donde dice el mismo escritor dice, mis escritos lo hice lo mejor que pude, no es inspirado, es una historia la cual maticé con algunos eventos, dice, pero no, es algo mío y yo hice mi mayor esfuerzo. O sea que ellos mismos, los mismos autores de los 7 libros apócrifos, están diciendo que no son inspirados, pero los católicos dicen que son inspirados. Entonces esa es la necedad de la persona que no quiere ver la realidad. 2 Timoteo 3:16, en contraste a escritos no inspirados, en Reina Valera revisada 77, versión moderna, la nueva versión internacional, la Biblia Herder, dice inspirada por Dios. O sea, la palabra fue derramada por Dios, vertida por Dios en recipientes. Esos recipientes eran los profetas y los apóstoles, los cuales a su vez derramaron o vertieron sobre otros recipientes que son las escrituras, los escritos. En la Biblia de Besson dice inspirada divinamente, que es la revelación de Dios. Cuando Dios habla, revela, porque es Dios hablando. Entonces, inspiración del latín inspiratio, y que se deriva inspirar, que significa soplar dentro o infundir, soplar dentro, hablar al interior del hombre, hablar al interior del profeta y del apóstol. La inspiración es una influencia o estímulo que se recibe para crear algo, para dar una noticia. Esa noticia viene directamente de Dios. Infundir, la palabra infundir, que significa dentro, verter dentro o derramar dentro. Verter o introducir algo en algo o alguien, ya sea un líquido o una idea. Entonces, la palabra seunustos significa inspirado por Dios o soplado por Dios. Eso es un evento único, donde Dios habló a los profetas y a los escritores de la Biblia y a los apóstoles su palabra. Entonces, el señor Alarcón dice que los papas, acá está la controversia, son los papas inspirados, el magisterio inspirado y la Biblia. Hay una sola palabra que inspira las escrituras. Ahora, los obispos y la iglesia no tienen palabra inspirada, sino que dependen de la palabra inspirada. Ya habíamos hablado que son dos grupos, una cosa son los apóstoles y otra cosa es la iglesia, donde hay obispos. Inspirada por Dios, que no nace del esfuerzo humano, sino que es infundida por lo divino, como si viniera de una fuente superior. O sea, el señor Alarcón no tiene esa fuente superior. Ese es el punto, que no tiene la fuente superior. Y él dice que sin tener esa fuente superior, tiene palabra de esa fuente superior. O sea, si Dios no les habla, Dios habló, dice, muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios habló, Dios se relacionó con los hombres, específicamente con su pueblo, y habló por medio de los profetas. Pero llegó el Hijo, y cuando llegó el Hijo, se terminó la palabra, digamos, en el sentido de que hay un límite. Una vez que llegó el Hijo, listo, no se necesita más nada. La palabra estaba, la doctrina estaba en los apóstoles, el testimonio estaba en los apóstoles, punto, no se necesita más nada.
Solamente los que pueden testificar son aquellos que vieron a Cristo, estuvieron con Cristo y fueron comisionados por Cristo para testificar. Por eso el Señor les dijo, el que lo oye a ustedes, a mí me oye. Entonces es el único medio, lo dice en 17:20, no te ruego solamente por ellos, o sea, los apóstoles, sino por todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de quién, de los papas, de los concilios, de las personas que dice el Señor Alarcón, no, dice por medio de ellos, o sea, de los apóstoles. El medio que nosotros tenemos para conocer a Jesucristo es la palabra apostólica, o sea, el testimonio. Si en un caso, en un juicio, alguien quiere saber la verdad sobre un hecho, ¿a quién apela? A los testigos, a aquellos que estuvieron en el lugar. Y en este caso nosotros, para conocer al Dios verdadero, porque lo dice allí en 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. O sea que todo el conocimiento de la verdad está en los apóstoles, porque ellos tienen el testimonio. Si usted quiere saber si un auto rojo pasó por la esquina, ¿a quién le pregunta? A una persona que está parada en la esquina y que vio que pasó un auto rojo. ¿A quién más le va a preguntar? Usted no lo vio, el vecino no lo vio, nadie lo vio. La única persona que lo vio es esa persona que estaba parada justo ahí, que vio que pasó un auto rojo. ¿De quién dependemos? De esa persona que vio que pasó el auto rojo. Así pasa con los apóstoles. ¿De quién dependemos nosotros? ¿Dependemos de alguien que no ha visto o que pasó el auto rojo? No. Y eso es lo que dice el Señor Alarcón. Por eso Jesucristo dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Alarcón prefiere creerle a testigos falsos que nunca hablaron con Cristo, que nunca estuvieron con Cristo, que Cristo nunca los comisionó, que Cristo no los conoce. Prefiere creerle a esos antes que a los verdaderos testigos que son los apóstoles. Por eso el Señor Alarcón no es sola escritura, porque está en condenación. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. No es por condenar al Señor Alarcón, estamos diciendo la verdad. Una persona que no quiere conocer la verdad va a terminar en la mentira. Y la mentira lo va a llevar a la muerte y a la condenación eterna. Si él elige el camino de la oscuridad, va a terminar su eternidad en la oscuridad. Y en el lago de fuego más específicamente. Entonces este es el punto donde se habla de lo inspirado por Dios. Vamos a escuchar un poquito más. Ahí te agarré, dale. A ver, dale. Vamos en esta ida y vuelta, dale. Vamos en esta ida y vuelta. No es inspirado, pero es infalible. Así es. No es inspirado, pero es infalible, lo dice Pacheco ahí también. Para que sea palabra de Dios tiene que ser inspirado. No hay manera. Lo tiene que decir Dios. Si no tiene autoridad. No tiene autoridad. Si usted a una persona no le habla, no se puede inventar usted palabras de esa persona. Si no es inspirado, ¿qué quiere decir que no es inspirado? Que Dios no habló ni a los papas, ni para dictar doctrina, por supuesto. No habló ni a los papas, ni a los obispos. Por eso los obispos dependían de Pablo. Por eso Pablo decía, a Timoteo le decía, te dejé en Efeso para que corrigiese lo deficiente, corrijas el evangelio diferente. Te dejé en Efeso para eso, para que corrijas a los obispos, a los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros y obispos no lo vieron a Cristo. El que lo vio a Cristo era Pablo. El que fue mandado a predicar fue Pablo. Pablo mismo lo dice así en Corintios, no fui enviado a bautizar, sino a predicar. A predicar a que era Cristo, al verdadero Dios. Entonces los obispos, y nosotros como los obispos, dependemos del testimonio de Pablo, de Juan, de Pedro. Dependemos de ellos para conocer al Dios verdadero. Por eso el católico no conoce al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque depende de gente que nunca vio a Cristo. Nosotros como iglesia de Dios, de Cristo, dependemos de los que han visto a Cristo. La manera para que pueda conocer la verdad es por medio de un testigo verdadero. Si usted apela a testigos falsos, nunca va a conocer la verdad. Entonces, lo que pasa aquí, el señor Alarcón dice que él tiene testigos verdaderos sin haber estado en el lugar. O sea, que él dice que Dios les habló a personas que Dios no les habló. Es una contradicción total.
Si él dice que son infalibles y a la vez no son inspiradas, es como decir que yo tengo, siempre con el fútbol, pero para que lo entendamos, que tengo palabra de Messi, póngale, pero yo nunca hablé con Messi. ¿Cómo yo puedo tener algo que haya dicho Messi si Messi nunca me habló? Es lo mismo. ¿Qué soy? Un mentiroso. Una persona que lo tienen que llevar al manicomio. Una persona que no está bien de la cabeza. Si yo usted imagínese, usted me conoce a mí y yo ando diciendo que Messi me dijo esto, me dijo aquello. Es como cuando éramos adolescentes, que había una chica que tenía novio y se le preguntaba, ¿pero tu novio sabe que vos sos la novia? No sabe. No sabe, pero yo soy la novia. Algo así. O sea que ellos dicen que conocen a Cristo, pero ellos dicen, nosotros conocemos a Cristo, nosotros dictamos doctrina, nosotros decimos María es Madre de Dios, el pecado original y todas sus locuras. Pero ¿Dios les habló? No nos habló nunca. ¿Los inspiró? No, nunca nos inspiró. pero decimos todo eso, es como la chica que decía que tenía novio, pero que el muchacho no sabía. Es lo mismo, o sea que Dios no los conoce. Si a Dios se le pregunta, ¿vos le hablaste a los papas, Señor? Ni los conozco, me va a decir el Señor, no sé quiénes son. Informame un poquito porque ni los conozco. Y es lo mismo que pasaría con esta chica, ¿no? Y el muchacho. Si se le preguntara al muchacho si esa chica era la novia, él diría, no, ni siquiera la conozco, no sé ni cómo se llama. Es lo mismo. Por eso, señor Alarcón, es la estupidez andante. Con el respeto que me merece el Señor. Pero me da risa. Si antes me hacía reír el toro, me hacía reír. Con todas las locuras que dice, ¿no? Con todas las locuras. Uno se pone a pensar y dice, ¿cómo puede esta gente decir esas cosas? Entonces, él dice que es infalible, o sea, que tienen palabra de Dios, pero a la vez Dios nunca le habló. Y por eso Pacheco se ríe, ¿no? Al margen de la locura de Pacheco. Pacheco se ríe, por lo menos Pacheco está más centrado, más en la tierra, digamos. Señor Alarcón es para llevarlo pobrecito a un lugar que lo ayude. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Ok. Si nosotros tomamos la inspiración como criterio anterior a la infalibilidad, los apóstoles eran inspirados, por lo tanto dejan oráculos infalibles e inerrantes, ¿cómo es que el Papa es infalible si no es inspirado? Dale. Claro. O sea, los apóstoles tenían palabra de Dios. O sea, tenían algo verdadero. Y el mismo señor Alarcón dice que Dios nunca habló con los papas. ¿Cómo pueden ser que tengan palabra de Dios si nunca Dios habló con los papas? Porque él mismo lo está diciendo, ¿no? Al no ser inspirado, ¿qué quiere decir al no ser inspirado? Que Dios nunca habló con ellos. Entonces, ¿qué se tienen? Una religión inventada. Eso es lo que tiene el señor Alarcón. Una religión inventada por los hombres y el diablo. Los hombres y el diablo sentaditos, inventándose todos estos dioses, todas estas locuras, todas estas blasfemias y herejías, doctrina de demonios, para llevar al mundo. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres prefieren al diablo antes que a Dios. Por eso no van a las Escrituras, porque prefieren al diablo. Prefieren la oscuridad. Porque si van a la Escritura le dicen que son unos idólatras y que se tienen que arrepentir de su idolatría, de su paganismo y de creer en papas, porque es una locura. Decir que a mí me habló Messi cuando Messi nunca me habló, estoy mal de la cabeza. O la chica que dice que tiene un novio, que el novio no sabe que es la novia. Es lo mismo que dice Alarcón. Si él mismo dice que Dios nunca les habló, ¿cómo van a tener palabra de Dios? Él mismo lo está diciendo. ¿Y cómo va a decir que él dice ministros legítimos, como dicen ellos? Por eso yo digo, no está bien esta gente de la cabeza, no le llega. Pero eso es la estupidez humana, por eso esto lleva toda la estupidez, ¿no? Parece una palabra fuerte, pero es negar la realidad. La estupidez es negar la realidad, negar lo patente, lo que está enfrente de los ojos, pero mirar para otro lado. Si ellos dicen que tienen ministros legítimos, pero a la vez dicen que lo eligieron los hombres, ¿puede haber una locura más grande? Es como decir, yo soy presidente de la Argentina,
Pero te eligió el pueblo, hubo votaciones, se paró el país para votar. No, no, yo solo me elegí presidente. O los vecinos me eligieron de presidente. Agarran despacito, llaman al psiquiátrico y al ratito cae una ambulancia con 4 enfermeros, me ponen un chaleco de fuerza y me llevan. Esto es lo que hay que hacer con el señor Alarcón. Y Pacheco no anda muy lejos. Pero por lo menos Pacheco defiende la sola escritura a su manera, pero bueno. Uno esperaba la pelea entre Tyson y, no sé, McWeber, algún oponente. Y parecía una poseo de enano, con el respeto que me merecen los enanos. Pero es como gracioso es gracioso. O sea, escuchar al señor Alarcón 1 hora y media dando vuelta para no presentar ninguna prueba, eso es una... Yo le digo, como hablábamos del juicio, si yo voy a un juicio y acuso a una persona de que hizo esto y aquello, y el juez me pregunta, ¿tenía alguna prueba, algún testigo, algún audio, algún video? Y yo le digo, no tengo nada. Estoy mal de la cabeza. El señor Alarcón está mal de la cabeza. Querer acusar que hay más, que la escritura está acompañada y no tiene prueba y no tiene eso que la acompaña, es falso testimonio. El que termina en la cárcel es el señor Alarcón. Por lo menos Pacheco está del lado de la escritura. Pero aquí Alarcón, como cual Satanás, enfrenta a Dios y dice, está bien, vos sos Dios, pero no sos el único Dios. El punto es que en ningún momento estaba tan nervioso Alarcón, tan nervioso, que no sabía cómo hacer, que quería que la tierra lo trague. Porque se dio cuenta que el que tiene que demostrar que existe otra palabra de Dios es Él, no nosotros. Porque nosotros tenemos la escritura y sabemos que es palabra de Dios, punto. Y si cómo la sabéis, porque lo dijo Cristo, el que los oye ustedes vive oye. Cristo estableció el canon. Cristo puso los límites. Pablo, Pedro, Juan, ellos pusieron los límites. Después de ellos no hay nadie. Ahí está el límite. La iglesia tiene que haber. Nosotros somos consecuencia de esas decisiones de Jesús y de los apóstoles y de Dios mismo. Ellos son los que decidieron. Nosotros simplemente nos sentamos a estudiar las doctrinas con Pablo, Pedro, Juan, Cristo, los profetas. La iglesia no tiene ninguna autoridad de nada. Como ellos son idólatras y creen que la iglesia tiene alguna autoridad, ni siquiera la iglesia verdadera tiene autoridad para cambiar nada. La iglesia verdadera son alumnos que se sientan en una clase a escuchar a Pablo, a Pedro, a Juan, a Cristo, al profeta, es nada más, a Dios, las escrituras. Si esa iglesia, que es la iglesia verdadera, no tiene ninguna autoridad, imagínense esta gente, por eso son tan atrevidos, y dicen que ellos, ¿en qué versículo Dios le confió las escrituras a Roma o al catolicismo romano? No existe eso. Si Dios no le dio esa autoridad a la iglesia verdadera, que son aquellos que son los justificados, salvados, sellados y lavados, mucho menos una secta. A Roma, ¿quién los conoce? No los conoce nadie. Entonces esto es lo que defiende el señor Alarcón. Defiende una mentira. Se presenta en un juicio sin pruebas. Ustedes saben lo mal que está este señor. Por eso estaba tan nervioso, como se dice el dicho. Transpiraba más que testigo falso. Porque está en la mentira. Es la locura esta, ¿no? Porque estuvo, hasta que llegamos a este punto, 1 hora y 23, estuvo dando vuelta y vuelta y vuelta, creo que como 10, 11 rondas, como le dijo Pacheco, y en ningún momento presentaba pruebas. Porque el punto es, Alarcón, ¿crees que la escritura es palabra de Dios? Iba a decir que sí, listo, ya está, nuestra parte ya está resuelta. La Biblia es palabra de Dios. Bueno, ahora decime que la acompaña. Y ahí estuvo 1 hora y media casi, hasta que dijo que el Papa no es inspirado. Listo, terminó el debate. Si el Papa no es inspirado, significa que la escritura está sola. Eso es todo, ahí terminó el debate. En esos 2-3 segundos que dijo el Papa no es inspirado. Al decir que no es inspirado, la escritura está sola, porque la escritura está inspirada. Tiene que haber otra escritura que tenga la misma característica, el atributo, la propiedad, la cualidad, el poder, la autoridad
de ser inspirada, de ser seonostos, que es divinamente soplada por Dios. Eso es lo que se necesitaba. Dice que lo inspirado por Dios es aquello que respira espíritu. O sea que los escritos contienen el mismo aliento de Dios. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea, la palabra de Dios está viva. O sea, usted las letras que ve ahí en su Biblia tienen espíritu. Es como ver una botella con agua. Por eso esa palabra está viva. Esa palabra, si usted la cree, produce el milagro de darle nueva vida, de darle salvación. Esa palabra, cuando usted la cree, produce un cambio, un nuevo nacimiento, produce vida eterna, porque lo dijo Cristo: el que cree ha pasado de muerte a vida. Mis palabras son vida y son espíritu. Es aquello que tiene espíritu. O sea, usted ve letras, pero esas letras, si no fueran que las dijo Dios o las inspiró Dios, están vacías. Pero como las inspiró Dios, es como una botella con agua. Y si no las hubiera inspirado Dios, serían huecas. Palabras huecas. El hombre habla palabras huecas, vacías, de muerte. Pero Dios habla palabras que son vida y son espíritu. Por eso la Escritura es el recipiente que contiene la palabra de Dios, que parece tener alma propia, como si no viniera de la mente humana, sino de algo más alto, porque procede del mismo aliento de Dios, porque Dios es la fuente. La Escritura aporta su aliento, su vida, su poder, su autoridad para cambiar las almas, para cambiar las vidas. Y esto es lo que el señor Alarcón lucha contra todo esto, porque es un anticristo. Los autores humanos escriben, pero Dios insufla el contenido, o sea, el espíritu, la vida que hay dentro de esos escritos. Dios le inspira al profeta o al apóstol, y el apóstol escribe, y esa palabra tiene espíritu, esa palabra tiene vida porque la dijo Dios. Así como Dios en Génesis sopla aliento de vida en el ser humano, en 2 Timoteo se dice que Dios sopla su aliento en las Escrituras. El escritor, Pablo, Pedro, Juan, los profetas, escribían, y en esa escritura inspirada por Dios, esa escritura no estaba vacía, sino que estaba lleno de la vida de Dios y del poder de Dios, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solo inspirada, sino es exhalada por Dios. Es el mismo aliento de Dios. Es como una botella que tiene agua. Y tiene vida, esa agua es vida. O sea que el señor Alarcón tiene una botella vacía. Esa botella vacía no tiene agua, no tiene vida, no tiene nada, no sirve para nada. Pero si él tiene una botella que contiene agua, que le da vida, que le salva la vida, por eso Jesucristo dijo: mis palabras son vida y son espíritu. Para salvar al hombre, todo aquel que toma de esa agua, todo aquel que toma de esa agua tiene vida, vida eterna. Dice en la Nueva Traducción Viviente, que es otra traducción, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es la verdad. Por eso el señor Alarcón no quiere la sola Escritura, porque él no quiere conocer la verdad. Y dice: y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que hace la Escritura. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Nos infunde, o inspirar es infundir. Esa palabra es como verter agua en una botella.
está la escritura y esa escritura tiene espíritu. Infundir significa del significado físico pasó al significado abstracto y espiritual, porque infundir significa introducir algo dentro. Es como ya dijimos el ejemplo del agua y la botella, pero que se transformó con el tiempo en introducir un sentimiento, una idea o cualidad en alguien. Lo que Dios infundió en los profetas y en los apóstoles es su palabra, y a la vez ellos, al escribirla, pasaron ese espíritu que Dios había puesto en ellos, esa inspiración, ese soplo, esa vida, ese poder, esa autoridad para salvar las almas, quedaron dentro, se puede decir, de los símbolos, de los escritos, para que todo aquel que lee y crea se salve. O sea, infundir es dar algo desde dentro, no superficialmente, es algo interno que tenían los profetas y los apóstoles. Por eso los que escribieron los Macabeos y todos los libros apócrifos, ellos mismos decían que no eran inspirados, que eran algo para entretener, era historia, había algunos datos. Se puede ver, ya vamos a hacer un video con respecto a los libros apócrifos, que al no ser inspirados tenían miles de fallas. O sea que el señor Alarcón dice que es infalible, y los libros apócrifos están llenos de fallas. O sea, si la persona no tiene la inspiración divina, eso está lleno de fallas. ¿Por qué? Porque no es palabra de Dios. Dice que significa infundir, poner algo dentro y transformarlo. Inspirar es soplar dentro. Infundir significa derramar dentro. Infundir es introducir profundamente algo en el interior de otro hasta que pasa a formar parte de él. Vamos a escuchar un poquito más. Infalible entendemos como que no comunica el error. ¿Estamos de acuerdo? Tiene una incapacidad. Del verbo infalibilitis, de latín, no puede errar. No puede errar. Eso es una locura. Está bueno para... No puede errar. Bien, no puede errar. Para reírse. La Iglesia ¿no? Católica No puede errar. Y hablando de... O sea, si nosotros ponemos un minuto, nos pasamos 10 horas haciendo un video. No puede errar. O sea, ¿quién no puede errar? Dios. Pero ellos creen que hay gente que sin ser inspirada no puede errar. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Darle el atributo a un ser humano de no errar o de ser infalible, eso es idolatría. Eso sucedía como dice allí en 12:22, creo, de Hechos, donde el gobernador allí, Herodes, creo que era, o cualquier gobernador de los romanos, se sentaba en el trono, o tenían un trono ellos donde se sentaban, y cuando hablaban, era como que hablaba un dios. Entonces por eso el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre, aludiendo de que este gobernador romano era un dios. Y es lo mismo que sucede con los papas. Dice, cuando ellos se sientan en la silla de cátedra de Pedro, creo que dicen, hablan como si fuera Dios mismo. Y es lo mismo, el mismo imperio romano, las mismas costumbres del paganismo, que cuando los gobernadores romanos se sentaban en el trono, el pueblo gritaba voz de Dios y no de hombre. Y dice que fue comido por gusanos. Pero esto de lo que hacen de los papas no es otra cosa que los emperadores romanos. Cuando ellos hablaban, dice que hablaban como dioses, entonces no se podían equivocar. Dice el versículo 21 del capítulo 12 de Hechos, dice, y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como los papas, que se visten con sus ropas reales y se sientan en la silla o escátedra de Pedro y hablan al pueblo. Y cuando hablan como dioses. Es lo mismo que hacían los romanos, hace el catolicismo romano, valga la redundancia. Y el pueblo aclamaba gritando, dice. ¿Por qué? Porque Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, les habló, les proclamó algo. Y entonces el pueblo dice que gritó voz de Dios y no de hombre. Esto es lo que cree el señor Alarcón, cree en el paganismo. Que cuando hablan los papas,
hablan como dioses, por eso ellos no necesitan ser inspirados, porque ellos son la fuente de la verdad. Esto es lo que cree el señor Alarcón, doctrina de demonios. Esto es doctrina de demonios, creer que un hombre habla como un dios solamente puede salir de la mente de Satanás. Y dice el versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. O sea, cuando dice expiró, murió, comido de gusanos, le mostró al pueblo que no era ningún dios. Los papas no son ningunos dioses, ni infalibles, ni el magisterio romano, ni siquiera la iglesia verdadera. Todos nos vamos a morir y vamos a ser comidos por gusanos. ¿Por qué? Porque somos tierra, porque somos criaturas, no somos dioses, ni somos Dios. El señor Alarcón hace de su magisterio, de sus papas, de su iglesia. Él mismo dice que la iglesia católica es infalible, que no puede fallar. Es una completa locura lo que dice este hombre. Hay que llevarlo, hay que internarlo. Y ver lo que tiene en su cabeza. Debe haber... Vamos a seguir. Un poquito más. Dice de que no puede errar en virtud de su propia naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Se acabó el debate, papá. ¿Por qué? Ahí dijo. Verbo infallibilitis, de latín, no puede errar. No puede errar. Bien, no puede errar. La Iglesia Católica no dice de que no puede errar en virtud de su propia naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Se acabó el debate, papá. ¿Por qué? Porque la condición para ser infalible, según lo encontramos en la propia inspiración, es esa inspiración. Mira, hay 3 elementos en la infalibilidad, Santiago. Claro, ya es lo que estuvimos diciendo. Para que sea infalible tiene que ser inspirado. Y si no es inspirada, es falible. O sea, puede fallar. La única manera de que esa palabra sea infalible es que sea inspirada. O sea, que la diga Dios mismo, porque Dios es infalible. Ahora, si la fuente es un hombre, el punto que el señor Alarcón cree que Dios les habla cuando Dios no le habla. Es la locura. Si dice que no es inspirada, significa ya desde ya que no le habla. Dios no les habla. Dios no les habla. Al no hablarle a Dios están en la oscuridad. Porque Dios es luz. Están en la oscuridad. Están perdidos, están mal. Pero lo que pasa es que el tiempo que Dios... Por eso dice Dios habiendo hablado muchas y de muchas maneras. En otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Punto. Nos habló por el Hijo. Los apóstoles pusieron sus escritos, listos, se terminó todo, no hay más nada que hablar. Lo que ellos agregan son doctrinas de demonios, todas sus madres de Dios, sus bautismos, sus rosarios, sus purgatorios, sus curas que perdonan pecado, todo eso es basura doctrinal. No sirve para nada porque Dios nunca le enseñó y Dios nunca le va a enseñar. Si usted lo analiza al ver las escrituras, sería un Dios contradictorio, un Dios que no está bien de la cabeza. Si Dios hubiera dado estas doctrinas que tiene el catolicismo romano, estaríamos todos perdidos. Dios dirige todo desde un manicomio. Voy a explicar. Con todo Déjame te lo explico y te doy la palabra. Nada más déjame. Dale, la infalibilidad se da desde 3 criterios. Para que exista infalibilidad, que es la incapacidad de errar, tiene que existir previamente omnisciencia. Es un atributo incomunicable de Dios. Dios, por cuanto lo sabe todo, no puede errar, no aprende, tiene aceidad. Claro, ese es el punto, que ellos son idólatras. Ser idólatras hacen de la criatura, como dice acá Pacheco, omnisciente, o sea que todos lo saben. Al saberlo todo, Dios no puede errar, no puede fallar, porque lo sabe todo. Entonces le dan ese atributo, o sea, todo en su imaginación, ¿no es cierto? Está todo como la gente esta que dijo voz de Dios y no de hombre, y dice que bajo un ángel lo hirió a Herodes, y expiró y fue comido por gusanos. Es toda la idolatría de la gente, de decirle que Herodes era un dios. Es lo mismo que proclama el señor Alarcón, que los papas son dioses, que pueden hablar como un dios. Al hablar como un dios no se equivocan. Es la misma doctrina pagana de Roma. Y simplicidad. Y para que nosotros podamos participar de la infalibilidad, Dios tiene que hacer lo posible. Esto es la omnipotencia. Entonces, los apóstoles dejaron oráculos infalibles e inerrantes, que son las Sagradas Escrituras, a causa de un criterio anterior. Participaron de la inspiración de Dios, la inspiración plenaria que tu propia iglesia acepta en Dei Verbum. Tú dices que el Papa es infalible. Claro, los apóstoles participaron de la inspiración. Y eso es único.
Nadie más fue inspirado. ¿Por qué? Porque Cristo ascendió a los cielos y listo, se terminó todo. Se fue Cristo. Cristo no está más para seguir. ¿Para qué si ya tiene los testigos? Aparte el hecho ya pasó. Es como dijimos el testigo. Ocurrió algo, viene el testigo al juicio, se presenta en el juicio y no hay manera de que pueda crear más testigos. ¿Por qué? Porque el hecho ya pasó. O sea, Cristo está a la diestra del Padre, ya pasó eso, no hay manera de que haya más testigos. Cristo eligió 12 testigos, más Pablo, murió, resucitó, ascendió a los cielos, punto, no hay más nada que testificar. Ya tiene los testigos, ya están los testigos. Lo que tiene Alarcón, él dice que hay más testigos. Se lo inventa él. Eso no existe. ¿En qué cabeza existe eso? Si el hecho ya pasó. Si son testigos falsos. Que no puede errar, pero no participa de la inspiración, porque el catecismo enseña que no es inspirado. Entonces aquí lo que tenemos... Claro, no es inspirado. Si no participa en la inspiración no hay verdad, no hay infalibilidad. Como dice acá en la misma esta traducción que dice, y es útil para enseñarlo lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La única manera que nosotros podamos saber qué es verdad y qué es mentira o qué está mal es por medio de Dios. Dios es el único que sabe lo que está bien y lo que está mal. Por eso el pecado de Eva fue querer ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que dice el señor Alarcón es que sus papas saben lo que está bien y lo que está mal en su ignorancia. En su ignorancia. Porque el señor Alarcón acá se pudo ver la ignorancia y el desastre que fue. Fue un verdadero desastre, una cosa espantosa la exposición de Alarcón, aunque repite siempre lo mismo, ¿no? Pero acá se pudo ver ante Pacheco que no fue desastroso, no presentó ninguna prueba. Usted imagínese la vergüenza que es. No solamente eso, sino que se lo llevan preso a usted. Si usted acusa a una persona y no tiene pruebas, ¿quién puede hacer eso? Dígame, ¿quién puede presentarse en un juzgado ante cantidad de personas, familiares, policías, jueces, fiscales, abogados, de toda clase de personas? Llega usted custodiado, todo para enjuiciar a una persona y acusar a una persona y usted no tiene pruebas. Solamente una persona estúpida puede hacer eso. Yo no lo haría, por lo menos yo no lo haría, ni usted tampoco lo haría. Pero el señor Alarcón sí. Y los apologistas católicos también lo hacen. Se presentan en un juicio a acusar a alguien sin pruebas. Y los que tienen que probar que la escritura está acompañada son ellos. No nosotros, porque nosotros decimos que la escritura está sola. Y ellos dicen que la escritura está acompañada. Entonces los que tienen que demostrar que la escritura está acompañada son ellos. Y el señor Alarcón no lo pudo comprobar. Al contrario, se hundió solo porque dijo que los papas no son inspirados. Al no ser inspirados, la escritura está sola. Por eso Pacheco bien dijo, se terminó el debate. Exacto. Tal cual, se terminó el debate. Una vez que Alarcón dijo que los papas no son inspirados, como escuchamos anteriormente en la hora 23, que estuvo 1 hora y 23 minutos para decir eso. ¿Por qué? Porque no se animaba a decirlo. Porque si lo decía de entrada, el video duraba 5 minutos, 2 minutos. Por un lado, bueno, alargó el video, pero estuvo dando vueltas. Fue una cosa totalmente aburrida lo que hizo el señor Alarcón. Es como lo que decimos, si se presenta una persona delante de un juez y empieza a hablar y hablar durante 1 hora y media un juez, y el juez le dice, pero señor, ¿y las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? No tengo pruebas. Pero el juez lo va a querer, no sé, se quiere bajar ahí del estrado para agarrarlo del cuello. Tanto tuvimos 1 hora y media para decir que no tiene pruebas. Eso es lo que hace el señor Alarcón. Efectivamente es un alegato especial. Quieres que le concedamos el título de infalible al Papa, pero no te comprometes con lo que la infalibilidad en la propia Iglesia enseña, que es la inspiración. Entonces lo que tenemos de fondo es una infalibilidad particular, un alegato especial, una petición de principio que nunca vas a poder probar. O pruébala, dale. Bien. Bueno, por supuesto que no va a probar nada. Porque no existe eso. No existe. Bien, dice Alarcón. Todo es bien. Dice... buenísimo, dice, cuando está totalmente refutado. No, eso no existe.
¿Por qué? Porque todo gira en la inspiración. Si no hay inspiración, no hay palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, la escritura está sola. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que ver acá. La escritura está sola. Los que tienen que demostrar que la escritura está acompañada son ellos. Y como no la tienen, y el mismo señor Alarcón dijo que los papas no son inspirados, al no ser inspirados, la escritura está sola. Cuando hice ese video, el fin del señor Alarcón, o el fin de Santiago Alarcón, cuando habló con Blanco, que dijo que en su magisterio o en sus tradiciones no había palabra de Dios, eso significa que la escritura está sola. Es la misma situación que con Blanco. Pasó la misma vergüenza que con Blanco y va a seguir pasando vergüenza tras vergüenza. El señor Alarcón pasa vergüenza todos los días, pasa vergüenza, y los apologistas, lo que pasa es que ese es el reino de la estupidez, ¿no? No querer reconocer que uno está equivocado. No querer ver la realidad, es el fanatismo religioso que los va a llevar al lago de fuego. Lamentablemente para ellos es fuerte, pero hoy estamos y mañana no estamos. Si el Señor Alarcón no se arrepiente, lo que le espera es la condenación eterna. Por eso lo dijo el mismo Señor, esta es la condenación. Que los hombres amaron más darle la vuelta, la espalda a la verdad, a la luz, porque amaron más la oscuridad. Esta es la condenación, dijo el Señor. Lo que hace el señor Alarcón es la condenación del hombre. Negar la realidad de que toda la autoridad, el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento para ser salvo por medio de conocer al Hijo de Dios, por medio del testimonio apostólico, está en las Escrituras, no está en otro lugar. En otro lugar que le van a enseñar, como también... que de un concilio salió uno con un cartel diciendo María, Madre de Dios. ¿Qué le van a enseñar a la gente que Dios tiene madre? Porque también dice allí en 13, 55 y 56 de Mateo que Dios tiene padre, que Jesús tenía padre, el carpintero. Ellos van a decir que Dios tiene padre. Usted imagínese la locura que uno le dice, Dios tiene padre. Es padre, ¿cómo se llama? Padrastro. Es el padrastro de Dios. Se le va a reír la gente. O sea, Dios no puede tener... Dios, no hay nadie sobre Dios. Nadie engendró a Dios. ¿Quién engendró a Dios? María, Madre de Dios. O sea, si usted va a esos concilios, o sea, todos esos maestros le van a enseñar todas esas locuras. Por eso dice la palabra de Dios, como dice allí en 28:16, que cualquiera que se afirmare o creyere en esa piedra angular, en esa piedra probada, en esa piedra excelsa, en esa gran roca que es Cristo, no será avergonzado. El idólatra será avergonzado, y es avergonzado, la vergüenza. Usted va a ser una persona hablando con un muñeco, con una mancha en la pared, hablando con María, que murió hace 2000 años, creyendo que hay un purgatorio, creyendo que un hombre corrupto le puede perdonar los pecados. Eso es vergüenza. O sea, el condenado es como una persona que ha sido condenada, es la vergüenza. Es la vergüenza, es la tristeza, es la tragedia de un alma humana. Entonces queríamos hacer un poco el comentario de lo mal que está el señor Alarcón acá, que se lo ve cada vez peor Alarcón. A veces digno de lástima el hombre de una persona condenada, de una persona que no sabe dónde está. Se lo puede ver en los ojos, en la mirada, que está perdido el hombre que no sabe a dónde está. Por lo menos Pacheco se apoya a algo en las Escrituras, aunque ya le vamos a refutar sus falsas doctrinas. También está equivocado también Pacheco en sus creencias, pero por lo menos asume que en la Escritura está toda la autoridad. Por eso apoyarse en concilios es una equivocación, es un error. Hay que apoyarse solamente en el testimonio apostólico, en Cristo y en los profetas. Hay que apoyarse solamente en las Escrituras. No es ninguna vergüenza ser, como dicen ellos, soloísta bíblico. Es ser, si podemos decir, todos los profetas. Dice que los mismos profetas, como dice ahí en 1:10, 11 y 12 de Pedro, que los mismos profetas indagaban, investigaban en las mismas Escrituras. O sea, los mismos profetas eran solo Escritura. Jesús era solo Escritura, Pablo era solo Escritura, Pedro, Juan eran solo Escritura. ¿De qué manera vamos a conocer la verdad si no es por medio de las Escrituras? Lo dijo el mismo Cristo.
por la palabra de ellos tendrán salvación. Y si los apóstoles están muertos, ¿cómo vamos a tener salvación si los profetas están muertos? Los apóstoles, perdón. Por medio de las Escrituras, porque en las Escrituras está el testimonio verdadero del verdadero Dios. Entonces lo vamos a ir dejando por acá, y podemos ver que el señor Alarcón ha dicho con sus propias palabras que el Papa o los papas no son inspirados. Al no ser inspirado, la palabra inspirada está sola. Eso es sola Escritura. Tenemos que hacer la aclaración de que Pacheco es sola Escritura más concilio, lo que lo hace, no lo hace sola Escritura. Ellos creen en una sola Escritura a su manera, ¿no? Sola Escritura más concilio, que es casi lo mismo que los católicos. Pero el punto que Pacheco es un poco más coherente en el sentido que se apoya en las Escrituras y bueno, algo que es tan ridículo como lo que cree el señor Alarcón, que hasta Pacheco lo puede refutar. Pacheco tiene un montón de doctrinas erradas y sin embargo lo puede refutar fácilmente, de tal manera que lo obligó. 1 hora y media lo tuvo, 1 hora y 23. Lo tuvo Pacheco ahí presionando lo que diga lo que dijo. Y lo dijo y se autodestruyó. Destruyó el catolicismo Alarcón. El Papa lo tendría que llamar a Alarcón y decir: Alarcón, gracias por todo, muy lindo el café, las galletas, las tortitas, muy rico todo, pero por favor no nos defiendas más. Déjalo así, te queremos mucho, pero por favor, retírate. Así que bueno, lo vamos a ir dejando por acá y que Dios le bendiga a todos.